En lo que llega a la presentación, voy a agradecer la oportunidad de presentar en esta conferencia en este Miro el libro Scale ejemplifica de una manera muy singular que la manera más efectiva de realizar nuevas ideas innovadoras es congregándonos. Así que estos espacios son de suma importancia. Bueno, en la mañana, tarde de hoy, voy a dialogar sobre un tópico que me preocupa y me ocupa mucho, que es la desinformación en la era de la informática. Voy a probar el Zoom. Perfecto. Y voy a hablar de la desinformación, no la desinformación perversa, malévola, de un actor malvado que quiera hacer daño. Voy a hablar de la desinformación, aquella desinformación que se infiltra en nuestras vidas, muchas gracias, sin nosotros darnos cuenta. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Hemos estado hablando hoy mucho de información, de datos, de ciencia, pero ¿cuál es el proceso de generar información? Tiene tres procesos particulares. Primero, agarramos unos datos, recopilamos unos datos. Estos datos se convierten en una forma de matriz. Esta matriz, por lo generalmente, se conoce como un data frame, donde cada columna tiene un tipo de datos diferentes. Y cada una de esas columnas uno las pasa por unas funciones. Esas funciones me dan unos resultados, que son otros números, ¿ok? Y de esos resultados hacemos unas interpretaciones. ¿Qué sucede? A través de mis 25 años de experiencia, y especialmente los pasados 4 años que he realizado un estudio de lo que llaman Customer Discovery, descubrimiento de clientes, me he dado cuenta que pasa varias cosas particulares. Uno, cuando recopilamos esos datos, nos preguntamos, ¿esos datos son exactos? ¿Qué significa exactitud? Nuestros datos son precisos y válidos, porque no hay manera, si usted es el mejor científico de datos, el mejor Machine Learning Engineering, aquella persona especialista en inteligencia artificial, si ustedes no tienen datos exactos, no hay manera de generar información. De igual manera, si recopilamos datos exactos, pero esos datos los pasamos por una función que no es pertinente a la distribución específica de cada una de nuestras columnas, un tópico un poco árido, pero es sumamente importante. Si no conocemos eso, no estamos generando información. Así que como creadores de información, como consumidores críticos, siempre nos tenemos que hacer este tipo de preguntas. Ese investigador o lo que estamos leyendo recopiló datos exactos, utilizaron las funciones adecuadas, porque 1 más 1 son 2. Pero puedo utilizar otra función, siempre me va a dar un número esa función, es la función adecuada. Y tercero, estamos congregados como comunidad para en conjunto interpretar de manera adecuada esos resultados. Son tres partes importantes de la generación de información que me he dado cuenta que muchas veces falla o no nos preguntamos. Ahora, para ejemplificar de una manera menos árida, más puntual, voy a leer 3 de muchos mitos que existen en la ciencia. Y estamos hablando que mi Customer Discovery, mi descubrimiento de clientes, son profesionales ya con muchos años de experiencia o estudiantes graduados y subgraduados. Y existen este tipo de mitos. Puedo realizar inferencias estadísticas con muestreo por conveniencia. La realidad, la aleatoriedad es esencial para realizar inferencias estadísticas. Aquí como que se fue. Ok. Mito número 2. Una muestra mayor o igual a 30 comienza a tener una distribución normal, la famosa distribución normal tan importante, ¿verdad? Realidad, la distribución de la muestra será igual a la distribución de la población si realizas el proceso de muestreo adecuadamente. Hay muchos tipos de distribuciones, binomial, negativa binomial, logarítmica, etc. Así que tenemos que utilizar las fórmulas adecuadas para nuestra distribución de datos. El tamaño de la muestra depende de la hipótesis de estudio y los parámetros del análisis del poder estadístico. Así que no necesariamente una muestra de 30 es buena, ni tampoco necesariamente una muestra de 300 es buena. Es de acuerdo a la hipótesis que estamos generando. La distribución de
comienza a tener una forma normal cuando el tamaño de la muestra es igual a 30. Y es un mito que es sumamente prevalente a través de toda Latinoamérica, que es mi proceso, ¿verdad? Mi población de estudio. Uno de los mitos más importantes en esta época de Machine Learning, inteligencia artificial, la R cuadrada es la métrica más importante para evaluar un modelo de regresión. No, un modelo de regresión debe ser evaluado por la raíz del error cuadrático medio, obtenido por medio de validación cruzadas a K-pliegues. Así que si usted quiere generar información mínimo, teóricamente debe entender lo que estoy mencionando en estos momentos. Es básico, son conceptos básicos sumamente importantes. Ahora, ¿cómo yo he validado este problema? A través de los pasados 4 años he estado expuesto a través de conferencias, seminarios, cursos y descubrimiento a clientes en más de 300 profesionales de la salud a través de toda Latinoamérica. Y me refiero a México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, además. Más de 300 profesionales de la salud de investigación en el área de la salud, que es mi población de estudio. Y este tipo de concepto es sumamente prevalente. Ahora, ¿cuál es el mayor problema que nos acuñamos, ¿verdad? Que nos ataca hoy en día? Hay un problema bien grande, que estas investigaciones se están utilizando para tomar decisiones y generar productos día a día. Yo no estoy solo en esta preocupación. Por ejemplo, Débora, la autora del artículo The Fallacy of AI Functionality, menciona: los sistemas de inteligencia artificial implementados a menudo no funcionan, se utilizan indiscriminadamente y se promueven de manera engañosa. Sin embargo, a pesar de esta realidad, los académicos, la prensa y los formuladores de política pública prestan muy poca atención a la funcionalidad de estos sistemas. Y esta es Débora, pero también está Nate Silver del libro The Signal and the Noise, Cathy O'Neill del libro The Weapons of Mass Destruction, Frank Harrell Jr. del blog famoso estadístico, del blog Statistical Thinking. Hay muchas personas preocupadas por estas, ¿verdad? Por este problema particular. Ok, ¿cuántos minutos me quedan? 2. ¿Qué estamos haciendo en Outcome Project? La compañía, de hecho, yo soy hijo del Trust, yo he pasado por todos los cursos empresariales que tiene el Trust y el ecosistema empresarial. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Outcome Project? Bueno, antes de eso, les quiero, vamos a ver si se ve. Qué raro, no se ve aquí. Algo que les quería leer, pero no importa. ¿Qué estamos haciendo? Nos hemos creado un currículo sumamente abarcador que abarca los conceptos desarrollados para mitigar estas lagunas comunes que hemos detectado a través de estos 300 encuestas y conversatorios con estos investigadores. Lo que queremos hacer es lograr desarrollar y potencialmente, queremos lograr desarrollar científicos de datos para minimizar lo que se conoce como las armas de destrucción matemáticas o Weapons of Mass Destruction, como acuñado por Cathy O'Neill. Ahora mismo tenemos 96 horas plus en tópicos como estrategias para manejo de datos, estadísticas y métodos científicos, conceptos fundamentales para modelado de datos y estrategias para el modelado de datos. Y para esto, una de las estrategias principales que hemos montado, estamos dando estos cursos a diversos profesionales de Latinoamérica también, pero también montamos un canal de YouTube, pueden ir a Outcome Project en YouTube, donde tenemos de manera accesible y gratuita toda esta información, porque nuestro norte, nuestra importancia es ayudar a generar información confiable, información de calidad, y que aquel que no sea científico pueda preguntar las preguntas claves de si los datos son adecuados, las funciones son las adecuadas, y hay un grupo multidisciplinario interpretando esa información.
Esta es mi información contacto. Cualquier pregunta, bienvenido. Muchas gracias, José, por esa presentación. Quiero saber si María Anjoli o Pedro tienen alguna reacción a la presentación de José. Gracias, José. Y ciertamente quería preguntarte, para nosotros como científicos también cuando nos hablan de matemáticas, análisis estadístico, yo siento que hay como dos grupos dentro de los mismos científicos, los que no entienden muy bien la matemática y los que no. Y entonces es bien complicado a veces esa comunicación inclusive entre científicos. Así que me gustaría si nos puedes hablar un poco de eso. Y segundo, ¿cómo entonces llevarlo al público general? ¿Verdad? Porque si inclusive dentro de la comunidad científica es complicado entender el análisis y la interpretación de datos, las gráficas y cómo interpretarlo y llevarlo de forma sencilla, más aún va a ser para el público. Y quisiera saber qué experiencia y recomendaciones nos puedes compartir. Ok, en relación, una de las, ¿verdad?, de los puntos apremiantes en la generación de información es tener en cuenta de que el proceso de generar de información es multidisciplinario. Debemos saber un grupo diverso consistentemente generando esa información, porque cada peritaje es difícil. Aprender una ciencia es difícil. Así que la ciencia de las matemáticas, la ciencia de la estadística, la inteligencia artificial es un complemento a otras ciencias. Cuando vemos que hay un investigador generando todo el proceso solo, como me ha pasado a mí, ¿verdad? Yo he querido muchas veces hacerlo todo, desde recopilar datos hasta desarrollar plataformas web, es un error. Tardas mucho tiempo y no tienes la capacidad de ir al detalle en esas diversas ciencias particulares. Ahora, la parte de comunicar, yo creo que están haciendo unas buenas estrategias de comunicación. Lo que sí me preocupa a mí es que debe haber mayor transparencia y mayor regulación al momento de desarrollar productos de inteligencia artificial o productos donde se tomen decisiones a base de esos datos. Debe haber mucha regulación y mucha transparencia. En términos de la transparencia, el primer curso que yo ofrezco enseña a los profesionales de la salud, a los profesionales investigadores a generar procesos reproducibles. Y los procesos reproducibles lo que significa es que al mismo tiempo generas transparencia en todo el proceso de tu análisis de datos. Desde la recopilación, el análisis, cómo interpretas esa información. Cualquier persona que te preguntes, adiós, espérate, pero yo creo que esa función no es la adecuada. Tú abres tu guión de trabajo y presentas cómo fue que tú ejecutaste ese proceso particular. Se puede ver, se puede leer. Un proceso se llama la gramática del manejo de los datos y otro proceso que se llama Tidy Models, la gramática del modelado de datos. Y eso nos permite, y un concepto integrado se llama programación literaria. Y eso nos permite ser transparente y que tu trabajo sea reproducible. Así que los journals, el gobierno debe exigir que todo trabajo científico sea reproducible y que esté accesible al público científico para evaluar el trabajo de los pares. Porque está habiendo mucho problema en términos de publicaciones científicas que realmente no son fiables y cada día se está detectando más. Lo otro que hay que tener en consideración como punto adicional es que el proceso de publicar científicamente tiene mayor rigor que cualquier otra publicación. Pero, por ejemplo, yo trabajé 10 años en el Departamento de Salud y los financiadores de mi proyecto, que era el CDC, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades, no nos permitía publicar un journal científico. Lo que necesitaban era un informe epidemiológico que el Departamento de Salud iba a exponer y tomar decisiones a través de su plataforma gubernamental. Pero eso no pasa por un comité científico. Yo me daba la tarea de tratar de ser lo más riguroso y comunicar mi información, pero no todo el mundo es igual que yo, ¿verdad? Vamos a hacer el informe, ponchamos y seguimos para el otro trabajo. Así que hay que ser más riguroso en términos de legislación y exigir mayor transparencia. Pedro, ¿tienes algún? Sí, un comentario breve. ¿Usted piensa que se debe parar todo el desarrollo de inteligencia artificial?
No, pienso que va a haber legislación. Yo no creo que de hecho, SpaceX casi no está llegando a Marte por miedo. El parar el desarrollo de inteligencia artificial sería parar algo inherente e importante en el ser humano, que es descubrir nuevas cosas. Es inherente, no nos podemos coartar esa capacidad de descubrir, de hacer nuevas cosas, algo que nos apasione. Ahora, sabemos que va a ser daño si lo hacemos una mala utilización de esas herramientas. Así que lo que va son las regulaciones. Y te doy como ejemplo, la Boeing. No estuviéramos viajando de países a países si no existieran los aviones. A un principio debe ser terrorífico, ¿verdad? En los inicios viajar. Pero debido a la mala regulación, la Boeing ha asesinado mayor número de personas que cualquier proyecto de inteligencia artificial al día de hoy, debido a que las regulaciones no fueron lo suficientemente claras y exigentes para que ellos cumplieran con unos estándares de calidad. Lo mismo con la inteligencia artificial. Súper, pienso igual. Excelente, gracias. Pues Pedro, vamos entonces a ver la presentación tuya de Transformando Futuro. Pasa por acá, por favor. Buenas tardes a todos, gracias Ernesto, Ricardo y el resto del equipo de Fideicomiso por la invitación. Hoy voy a estar hablando sobre mi experiencia educando a profesores y también estudiantes, maestros de escuela elemental, intermedia, superior, de cómo adoptar la inteligencia artificial. Mi nombre es Pedro Cruz, soy educador, empresario y principalmente programador de software. Y he recorrido varias compañías, desde grandes como IBM a pequeñas como startups en Puerto Rico. Entonces quiero empezar mi historia aquí. Después de María, yo estaba trabajando en una compañía haciendo páginas web, y después de María yo no tenía forma de poder comunicarme, no tenía forma de conectar mi laptop, y entonces me quedé sin trabajo. Entonces yo empecé a ayudar a compañías y organizaciones sin fines de lucro a documentar todos los daños, y me di cuenta de esto. En varias comunidades en Puerto Rico estamos escribiendo SOS, necesitamos agua y comida. Creo que muchos lo han visto, y eso me puso a pensar en una solución que fuera más rápida para poder identificar quién necesita ayuda y dónde. Entonces, en un hackathon o un maratón de programación hice DroneAid. En 24 horas desarrollé una aplicación que usa inteligencia artificial para poder reconocer esos mensajes que están en el suelo, están en las casas, y ponerle un mapa. Esa experiencia me llevó el primer lugar en esa competencia, y luego de eso seguí por el mismo tema de crear soluciones para desastres naturales. En el 2020, después de María, tuvimos los terremotos. Entonces mi abuelita en Yauco, ella no quería ir a su casa porque le tenía terror, especialmente en el área suroeste de Puerto Rico. Habían personas que dormían afuera de sus casas por los daños. Y entonces hice una aplicación que se llama Damage Check, y es una aplicación que detecta las grietas en las paredes y lo evalúa si es peligrosa o no. Eso entonces me trajo una oportunidad con trabajar un grant con la compañía Snapchat para poder integrar lo que es la inteligencia artificial con la realidad aumentada. Imagínate, los inspectores o hasta una persona en su casa puede hacer esa evaluación con su celular y puede determinar si esa grieta en la pared es de pintura o si es algo estructural. Entonces, el año pasado, gracias a esas dos aplicaciones, fui reconocido por Forbes 30 Under 30, y entonces eso me abrió muchas puertas para poder seguir desarrollando y educando a las personas con el uso de inteligencia artificial. Entonces, tomando un paso hacia atrás, ¿qué es AI? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad para que las computadoras puedan aprender y razonar. Eso es todo. Y esta tecnología tiene varias ramas.
tiene la rama de lo que es speech to text o text to speech, que te permite hablar con Siri, con Alexa. Tiene también lo que es computer vision, que da la capacidad de las computadoras poder ver el mundo. Los famosos carros autónomos, como los Teslas, por ejemplo, se guían solos porque pueden reconocer personas, animales, los pares, pueden reconocer todo en la calle y a través de un modelo guiarse solo. Entonces, la inteligencia artificial realmente no es nada nuevo, lleva décadas en desarrollo. Desde los años 50 se está desarrollando algoritmos, pero en esos años no tenemos la capacidad en las computadoras para poder procesar los datos y tampoco tenemos los datos suficientes para poder crear estos modelos de inteligencia artificial. No fue hasta el año 2005 a 2010 que tuvimos ese boom de datos con las redes sociales y mejor poderes computacionales con lo que es el cloud. Entonces ahora en el 2024, ¿verdad? O 2023, tenemos la compañía OpenAI que lanzó ChatGPT. Y esa herramienta para mí ha sido bien impresionante cómo yo he podido lograr hacer cosas que quizás a mí me tomaba un equipo de 10 programadores, una persona de mercadeo, un grupo de expertos. Ahora yo puedo hacerlo todo, ¿verdad? Desde mi computadora y solo. Yo creo que muchos aquí han tenido la experiencia. ¿Quién está usando ChatGPT semanalmente? Yo creo que mucha gente, ¿verdad? Veo más o menos como la mitad del salón. Yo creo que la mayoría de las personas lo han usado. Si no lo han usado, por favor, trátenlo. También tienen una aplicación donde puedes hablar con ChatGPT. Yo lo uso también como mi psicólogo a veces en el carro. Está genial. Entonces, esta tecnología, la palabra técnica sería Large Language Model. Y esencialmente coge palabras y lo analiza y lo convierte en texto. Lo convierte en algo que entonces, dependiendo de lo que le preguntes, si es, por ejemplo, escríbeme un ensayo, escríbeme un artículo, escríbeme código para una página web, la máquina sabe cómo contestar, dependiendo de ese prompt. El prompt es lo que uno le pide a ChatGPT. Y hay diferentes técnicas también. No solamente sería generar datos, palabras, código, pero también te permite reescribir. Yo doy clases a estudiantes universitarios, pero también a veces doy clases a estudiantes de quinto grado. Y yo puedo coger el mismo contenido, reescribirlo para que ambos grupos lo puedan entender. Puede también extraer información, clasificarlo, generar, resumirlo, hacer búsquedas, es súper útil. Y yo creo que muchos han visto esta foto, ¿verdad? Esta foto fue generada por inteligencia artificial. Yo creo que es un tema bien importante cuando estamos ahora en el año de elecciones, que tengamos mucho cuidado en las redes, porque ya nosotros no sabemos si una imagen, de verdad, si fue generada por AI o si fue captado con una cámara. Y hay un sinnúmero de herramientas de inteligencia artificial. Hay desde generación de texto, herramientas de mercadeo, para poder optimizar tu código si eres programador o programadora. Hay también para hacer música, hay para hacer audios. Uno puede crear un video de uno mismo hablando en diferentes idiomas. Y esto sigue expandiendo todos los días. Entonces, ahora quiero hablar más sobre la educación. Hace un par de meses atrás tuve la oportunidad de dar una conferencia y un profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, se me acercó luego de la charla. Me pidió ayuda, porque en el departamento de estudios generales en la UPI estaban un poquito atrás con la tecnología. Y yo creo que esto se ve mucho en todas las universidades. Los estudiantes están bien adelante, los profesores todavía están tratando de catch up. Entonces empezamos con una charla en noviembre y entonces esa charla con 10 profesores se expandió a una clase que se da una vez al mes. De hecho, mañana es mi próxima clase. Y
básicamente les enseño cómo utilizar la herramienta y cómo ellos lo pueden adoptar en sus clases. Y principalmente hemos visto estos dos casos de éxito. Primero sería los asistentes de los profesores. Los profesores necesitan ayuda, muchas veces necesitan un asistente para poder corregir exámenes, para poder dar retroalimentación, feedback a los estudiantes. Yo creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de hacer un ensayo que le tomó semanas y el profesor le da un ok, estuvo bueno, realmente uno estaba buscando mejor retroalimentación. Así que esta herramienta de ChatGPT puede hacer ese trabajo también. Por otro lado, también el profesor puede hacer comunicaciones, emails también. Y por otro lado, también tenemos profesores que lo están usando para crear contenido para sus clases, por ejemplo, las presentaciones, también las imágenes, diferentes gráficos que pueden utilizar también. Y ha sido bien útil para ellos. Y entonces hay un problema, que hay muchos profesores que se me acercaron y no querían participar en la clase porque están en contra de la inteligencia artificial, que eso es plagio y es fraude y no se debe utilizar. Pues había profesores que pensaban así, habían otros que estaban más abiertos, que estaban preocupados pero estaban mucho más abiertos. Y la preocupación mayor es que los estudiantes lo utilicen para poder copiarse, para hacer plagio. En mi era, Wikipedia, el internet fue un problema y la educación tuvo que adaptarse. Ahora hay detectores que buscan si le diste copy-paste a un artículo para tu ensayo, ¿verdad? Entonces, hay lo mismo para inteligencia artificial, pero realmente no funciona. Así que hay que cambiar la educación para poder adaptar esta nueva era que tenemos. Y entonces voy a ir rápido acá. 5 tips que los profesores, estudiantes pueden utilizar para AI en el salón de clase. Primero, pensar críticamente. Segundo, usar ChatGPT como una herramienta, no como, ¿verdad?, una muleta. Analizar los sesgos o los biases que tiene el AI. Validar los datos, porque no todo lo que genera es veraz. Y ser transparente con la utilización de esta herramienta. Así que eso sería todo. Gracias. José y María Angelina, ¿tenemos comentarios para Pedro? Yo creo que además de la preocupación que puedan tener los profesores por que los estudiantes estén usando eso para hacer sus trabajos, ¿verdad? También he escuchado la preocupación de que este tipo de tecnología pueda reemplazar empleos, pueda reemplazar el rol de muchas personas. ¿Cómo lo has trabajado? ¿Te han traído esas preocupaciones y qué recomendaciones tienes? Sí, yo creo que una preocupación bien válida. Creo que todavía no hay una contestación bien clara de cómo mitigar los riesgos. Creo que primero hay que adoptar la tecnología. Como mencioné en mi presentación, yo ahora puedo hacer el trabajo de 10 personas, 10 programadores. Así que, especialmente los empresarios, las personas que están haciendo startups, creo que nos va a ahorrar mucho tiempo. Ahora también, imagínense el gobierno, cuánto tiempo, dinero se puede ahorrar si adopta. Tenemos preocupaciones sobre los datos, cómo se utilizan, pero por lo menos en el corto plazo, creo que la estrategia mayor sería educar, que las personas lo empiecen a utilizar para ahorrar tiempo y ser más productivos. José, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta y un comentario, o una recomendación, pero la pregunta primordial es, como muy tú bien estableces, Artificial Intelligence, que básicamente son los Neural Network, ¿verdad? Esa arquitectura que se conoce como Neural Network, funciona porque hay gran capacidad computacional y existen muchos datos, más datos que nunca en la historia. Pero Big Data no es necesariamente buenos datos. Entonces, te pregunto, en el proceso de tu desarrollar tus productos, ¿cómo has trabajado de que ese Big Data que ha hecho que la inteligencia artificial funcione, pero desafortunadamente con muchos sesgos y muchos errores,
¿Cómo tú has podido manejar el proceso de limpieza de esos datos? Si es que tiene alguna herramienta, si está en ese paso en estos momentos. Sí, depende. Yo he tenido experiencia creando modelos de imágenes específicamente y realmente no tuve ese problema de que, en mi caso, que yo lo estaba utilizando para poder detectar grietas en las paredes, yo no tuve suficientes datos. Yo tuve que pedir fotos con personas que fueran a las casas y eran fotos reales. Yo tuve el problema opuesto, donde yo necesitaba más datos para poder validar si fuera una grieta peligrosa o no. Y entonces en mi investigación encontré una forma de crear datos sintéticos. Y es algo que ahora GPT-5, GPT-5 y las grandes compañías están utilizando. Están usando GPT-4 para generar los datos para GPT-5. Así que es como otra preocupación, ¿verdad?, de estos datos sintéticos, cómo se utilizan, pero cierto es que hace falta personas que validen toda la información. Perfecto, sí. Tremendo ejemplo. Ahora, el comentario que tengo es, de acuerdo que ChatGPT, Bard, Anthropic, cualquiera de ellos son excelentes herramientas. Pero hay que tener siempre en consideración qué es lo que uno está utilizando, ¿verdad? ¿Cómo funcionan estos lenguajes? Estos lenguajes agarran todo el texto que existe al día de hoy en la web. Trillones de datos, ¿verdad? Y es un modelo probabilístico que él dice, no razona, él solamente calcula la probabilidad cuál puede ser la próxima palabra más adecuada luego de un texto anterior, que llaman tokens, ¿verdad? Yo genero ciertos tokens a base de un prompt, cuál es la probabilidad de cuál es el próximo token. No está razonando, como no está razonando te va a dar cualquier cosa. Yo le digo a mis estudiantes, ¿verdad? Mis estudiantes son profesores, ¿verdad? Personas que son retantes porque tienen un gran conocimiento. Utilizan de la siguiente manera estos Large Language Models. Utilicen siempre y cuando ustedes pueden validar inmediatamente que la información que le estás dando es fidedigna. Yo lo uso único exclusivamente como psicólogo, para idear, como aquí el compañero, ¿verdad? Pero también para programar. Porque si yo le pregunto, por ejemplo, yo no sé regular expression, muchas veces tengo que utilizar regular expression, ¿cómo yo puedo hacer tal cosa en regular expression? Yo agarro la información que ese programa que él me da, lo implemento en mi programación y si falla, no hay problema, falló. Pero también le puedo preguntar, hazme una historia del presidente de Puerto Rico y te hace una historia fabulosa. ¿Okay? Así que hay que tener mucho cuidado en qué contexto uno lo está utilizando. En ese contexto yo te quiero preguntar, Pedro, ¿cómo entonces podemos decir que la inteligencia artificial ayuda a la comunicación científica? Yo creo que principalmente resumiendo datos, buscando información, tratando también de corregir, hacerlo en diferentes lenguajes. Hay muchas formas en que se puede beneficiarse, pero como dice el compañero, no podemos confiar demasiado de lo que genera, especialmente el texto. Yo creo que con el código es mejor, se puede confiar porque uno lo puede validar, pero cuando estamos hablando de datos históricos, no podemos confiar para nada. Excelente, excelente. No veo a nadie en los micrófonos de la audiencia. Tenemos una pregunta de Suheili rapidita, por favor. Y vamos con Marian Jolie. Sí, las aplicaciones, eso de verdad que me puedo la cabeza. Tengo una pregunta sobre la aplicación que identifica, por ejemplo, las personas que necesitan suministros. ¿Cómo toma en cuenta la falta de comunicación y también las comunidades que se quedan inaccesibles, por ejemplo, de derrumbes, electricidad de río, carreteras que colapsan? Sí, la aplicación se llama DroneAid. La idea era que podamos enviar drones que van directamente a las comunidades. Después de que pare de llover, estos drones pueden ser autónomos, capturar esa información y regresar a un punto donde las personas pueden entonces ver lo que está pasando, entonces enviar esa ayuda. Así que con la robótica, también combinada con el AI, yo creo que podemos salvar vidas. Excelente. Pues vamos con nuestra última panelista, María Jolie Ortiz, directora del Fideicomiso de Salud Pública. Bienvenida. Aquí tienen la presentación. Pues yo no voy a hablar nada de AI ni de tecnología, no es un área en que sea experta,
Pero sí me gusta ir al final porque creo que voy a volver a una pregunta básica que lo hemos visto en todas las presentaciones durante la mañana, inclusive en estas que hemos hablado más de términos de datos y de tecnología, y es para quién estamos comunicando. Así que lo voy a hablar un poco más desde el contexto de lo que es el tema de salud y salud pública. Para empezar, me gustaría hablar entonces un poco de el Fideicomiso de Salud Pública. Es un programa del Fideicomiso para la Ciencia. Como Andreika les mencionó en su presentación, los 4 pilares. Había uno de salud del Fideicomiso para la Ciencia y ahí estamos nosotros, el Fideicomiso de Salud Pública. Nuestra misión y visión realmente es bastante sencilla, pero muy ambiciosa, que es lograr la equidad en salud para todos los puertorriqueños, ¿verdad? Y lo queremos hacer a través de la innovación, la colaboración y nuestra base comunitaria. Y aquí es en el punto en que me voy a querer enfocar bastante en lo que va a ser mi presentación. Miren a qué hora empecé para no pasarme el tiempo. Aquí pueden ver algunos de los logros que nosotros hemos tenido en términos de la educación y las actividades que hacemos en nuestras comunidades. Y trabajamos a través de 3 divisiones, lo que es enlace comunitario, que buscamos que se facilite y se construya esas relaciones con la comunidad. Trabajamos el tema de salud ambiental, que aquí entonces trabajamos temas como el cambio climático, como la preparación ante emergencias y desastres, cómo podemos ayudar a nuestras comunidades a prepararse. Y epidemiología social, donde queremos crear conciencia de lo que son los determinantes sociales de la salud, que es todo lo que está alrededor de nosotros, nuestra vivienda, nuestra economía, la escuela, nuestro vecindario, que incluye directamente en lo que es nuestra salud. Así que partiendo de eso, como ven, nosotros tenemos un enfoque bien específico en lo que son nuestras comunidades, en cómo nosotros realmente vamos a lograr llegar a ellos y recibir la información de ellos. Y para eso quisiera entonces ir a hablarle un poco de el contexto histórico, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a comunicar y cuando vamos a llegar a nuestras comunidades. Y a esa pregunta de para quién nosotros comunicamos. Y si miran aquí Puerto Rico, ¿verdad? Y no quiero traer algo negativo, espero que sea lo único negativo que traiga, pero en los últimos 10 años realmente hemos vivido un desastre tras desastre, situación difícil tras situación difícil, y a esa es la comunidad a la que nosotros le estamos hablando, a esa es la comunidad que nosotros queremos llevarle mensajes de prevención, de autocuidado, de nuevas tecnologías. O sea, estamos realmente, ¿verdad? Si nos vamos viendo, tuvimos la epidemia de Zika, de chikungunya, tuvimos nuestra crisis fiscal que todavía no vemos cómo salir de eso, así que hay problemas económicos. Los huracanes obviamente sabemos que han marcado a Puerto Rico, los temblores que lo hemos hablado, la pandemia, luego otro huracán, luego ahora más recientemente tenemos el dengue. Se han sido 10 años, ¿verdad? Y esto sacando algunas cosas, porque sabemos que hay mucho más que está pasando a nuestro alrededor. ¿Y a qué nos lleva esto? A que hay desgaste emocional, a que hay fatiga en las personas, por tanta información negativa que estamos recibiendo. Hay una infodemia, como hemos hablado también, que es que hay demasiada información, demasiadas herramientas, demasiadas cosas, y a veces es bien difícil para las personas como que distinguir de qué es información real y qué es información falsa. Y estamos en este contexto, o sea, con toda esta información, que es lo que estamos viendo todos los días en las noticias, ¿verdad? Y en todos lados. Entonces quiero llegar a hablarles un poquito de lo que es el término de humildad cultural, ¿verdad? Y cómo nosotros entonces tratamos de ver desde nuestra perspectiva, cuando vamos a comunicar y cuando vamos a trabajar con nuestras comunidades, ese término de humildad. Y para un científico eso es como bien, que no es natural, porque a nosotros nos enseñan que cuando vamos a compartir datos, información, tenemos que venderlo lo mejor posible, porque tú tienes que convencer a las agencias federales, a todo el mundo, a los journals, a que te publiquen, a que te den fondos, así que tú tienes que convencer de que tú eres el mejor científico, de que tú eres que tus datos y tu investigación es lo más importante, y eso está fabuloso, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo debamos hacer, pero entonces cuando vamos a comunicar a la comunidad, ¿verdad? Debemos un poco pensar en cuál es en esa humildad cultural, y no es tan solo de asumir que nosotros sabemos, y eso a donde quiere llegar este término de humildad cultural es
no asumir que nosotros conocemos las comunidades o el público al que nosotros le vamos a hablar. Es irnos un poquito a escuchar. Mira cómo nosotros realmente tratamos de tener esa apertura a aprender de las comunidades y del público al que nosotros queremos comunicar. Y aquí les traigo, mira, tengo como un minuto, para hablarles un poquito de algunos ejemplos de proyectos que nosotros hemos trabajado, precisamente porque los quiero llevar a pensar en que nosotros tenemos que, para poder comunicar mejor, tenemos que escuchar primero. Y muchas de las cosas que hemos hecho es, hablamos de todas estas situaciones, hay traumas en nuestras comunidades, hay traumas en nuestros niños, hemos desarrollado unos libros de trauma donde los niños fueron parte de ese desarrollo de esos libros. A veces no se ven en los libros, a veces no nos vemos representados en el material que estamos compartiendo, y eso afecta, ¿verdad?, cómo las personas perciben la información. Trabajamos con adultos mayores y incluimos estos adultos mayores en un proyecto de ayudarlos a entender la tecnología, a que ellos no tan solo les demos el entrenamiento, sino que ellos nos ayuden a desarrollar los materiales que vamos a poder divulgar a otros adultos mayores. Hemos trabajado planes de emergencia inclusivos, donde traímos a la mesa a personas sordas y personas ciegas a que nos ayudaran a desarrollar los materiales, porque muchas veces fallamos de que pensamos que se necesitan estas cosas en nuestra comunidad, pero no tenemos a la mesa a las personas y a ese público para el cual queremos desarrollar nuestras comunicaciones y nuestros materiales de educación. Hablamos mucho de que hace falta más educación, pero es que hay mucha educación allá afuera, hay muchas herramientas, porque todavía hay inequidad en la información que la gente tiene, porque todavía la mayoría de las personas no pueden entender los mensajes de prevención, los mensajes científicos, porque no estamos yendo directamente a esas comunidades. Entonces tenemos que cambiar un poco cómo estamos, ¿verdad?, creando nuestros mensajes, llegar a las comunidades, no traerlos a la mesa, traerlos a la conversación, y que sea de una manera más inclusiva que podamos comunicar. Así que nada, al final, ¿verdad?, al comunicar debemos preguntarnos para quién estamos comunicando, debemos conocer nuestra audiencia y tener la humildad para aprender de ellos, y finalmente debemos escuchar para poder desarrollar una mejor comunicación. Gracias. Y nada de esto sería posible sin el equipo, ¿verdad? Excelente presentación, María. Y me encanta porque, si se fijan, esto es una combinación de lo que podemos hacer con la tecnología de punta o volviendo a lo básico. Y cuando uno quiere descubrir, uno pregunta. Y es bien importante escuchar, porque si no escuchamos efectivamente, carecemos de una buena base para diseñar lo que sean las soluciones que nosotros queremos poner en marcha, ¿no? Así que en ese sentido me parece que el Fideicomiso de Salud hace un trabajo excelente con las comunidades, y desde la perspectiva de comunicación regresar a lo básico para comunicarse con esa gente que tal vez no tiene los accesos tecnológicos o la capacidad tecnológica, ¿verdad?, para manejar estos recursos modernos, pero que todavía podamos seguir siendo efectivos en ese proceso de proteger la salud, de generar bienestar. Me parece excelente. Entonces, me ocupa entonces contrastar, María Anjoli, y me robo la pregunta aquí, ¿cómo es que entonces ustedes piensan que pueden hacer mejor uso de la tecnología para apalancarse sobre ella y mejorar la dinámica que existe ya en el espacio comunitario? Yo creo que definitivamente la tecnología tiene un rol sumamente importante, además de lo que comentaron los compañeros, en cómo la información, la importancia de los datos, y la tecnología ciertamente nos va a ayudar a tener mejores datos más claros. Igualmente, en cómo somos más eficientes, ¿verdad?, como estaba hablando Pedro, de igual forma, ¿verdad?, eso nos va a ayudar a nosotros a poder hacer más y llegar a más comunidades y trabajar mejor. Pero entonces creo que desde el punto de vista de nosotros es ver dónde están esos gaps o esas barreras, o dónde todavía no está llegando las herramientas que están disponibles en nuestras comunidades, y cómo nosotros entonces llevamos esas herramientas a la comunidad y cómo podemos enseñarle. Por ejemplo, el programa que estamos haciendo con los adultos mayores, sabemos que dependemos muchísimo de la tecnología para todo ahora. Y eso es fantástico, nos hace más eficientes, pero hay una población en Puerto Rico que no sabe mandar una foto. Entonces a veces estamos como que vivimos en una burbuja un poco, entonces nos estamos enfocando en llevar mensajes a través de las redes, a través de ciertos mecanismos que son fantásticos y muy útiles,
pero nos olvidamos de que hay una población que está rezagada. Entonces estamos creando nosotros mismos una inequidad en que no le estamos dando las mismas oportunidades a todo el mundo porque no estamos realmente ajustándonos a esas necesidades. Así que yo creo que por ahí es que debemos empezar, de llevarle esas herramientas, de buscar entonces maneras diferentes, y lo hablamos un poco con la doctora Wanda Díaz, de cómo entonces nosotros empezamos a combinar estrategias y dejar de pensar de que hay una sola forma de hacer las cosas, porque esa es la forma más común y la forma en la que llegamos a más gente. Pero es que hay un pequeño grupo que tal vez suene pequeño, pero que sigue siendo parte de nuestra comunidad al que también tenemos que llegar. Excelente, excelente. ¿Ustedes tienen algún comentario o pregunta para María Angelique? A mí, yo creo que recibimos tantas comunicaciones por email, redes sociales, que ahora nos alegramos cuando tenemos un flyer en la mano, también cuando estamos hablando por teléfono y nos ponen a un robot hablar. Tampoco es algo que mucha gente le gusta. La gente necesita esa comunicación humana. Y creo que es bien importante, especialmente para personas mayores. Mi abuelo, por ejemplo, él prefiere ir al banco, ir en persona a hacer las cosas. Así que les aplaudo porque creo que es bien importante y se está perdiendo. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que conversar sobre el tópico. Es un tópico bien importante, la salud del ser humano. De todas las cosas que tengo en mente, voy a hacer una pregunta o una preocupación, porque efectivamente, como está diciendo Pedro, la tecnología nos ayuda muchísimo. Pero entonces está la contraparte, cómo nos hacemos adictos a la tecnología, ¿verdad? Un ejemplo, pues me gusta utilizar yo mismo como persona para este ejemplo. Yo trato de minimizar la tecnología que me quite tiempo, ¿verdad? Y hace 3 semanas yo me fui consciente de mis actos y me di cuenta que estaba utilizando, cada hora estaba buscando mi celular, inconscientemente. Yo creo que hay mucha gente riéndose, ¿verdad? Inconscientemente. Y dije, pero esto no puede ser, como la tecnología está hecha de una manera que me hace adicto a agarrarlo, que es un problema de salud pública, porque si tú estás enfocado haciendo ciencia y quieres ver qué está sucediendo en el celular, ya te quitaste la efectividad que te daba la tecnología. Y yo dije, me voy a dar de baja del 90% de mis emails. Y yo solamente estoy en 2 o 3 grupos de WhatsApp, me voy a quitar de los grupos de WhatsApp. Y voy a ver el celular solamente 3 veces al día. Qué difícil se me hizo generar el hábito de ver el celular solamente 3 veces al día, sabiendo, consciente de que no había absolutamente nada importante en ese celular y que lo importante que había era yo generar mi trabajo. Y yo creo, no sé, porque no investigación, no es mi tópico de investigación, que ese es un gran problema de salud pública. Sí, definitivamente hay un libro que les recomiendo que se llama Undistractable. Y es como nos habla de que muchas veces tenemos problemas para concentrarnos y para ser más eficientes en nuestro trabajo, y es porque hay factores internos con los que tenemos que trabajar y pensar, ¿verdad? ¿Por qué queremos estar mirando el celular todo el tiempo? Que quizás entonces es lo que está pasando con nosotros, pero también tenemos muchos factores externos y cómo se desarrolla la tecnología. Y una de las cosas que el autor dice, que es un psicólogo, es que una vez venía a una conferencia y unos muchachos de una de las redes sociales, Facebook o TikTok, no recuerdo cuál era, y fueron donde él muy emocionados porque decían que el libro de él era un libro de psicología, de cómo trabajar con la mente humana y cómo atraer la atención de la gente y mantener a la gente adicta, ¿verdad? Cómo funcionaba eso. Pues era la Biblia de ellos en la compañía, porque ellos utilizan la psicología de esa adicción para desarrollar sus plataformas, porque realmente ahí es que están ganando. Entonces sí es peligroso, ¿verdad? Porque intencionalmente están desarrollando la tecnología con esa intención de mantenerte cautivo. Entonces nosotros tenemos que tratar, y creo que nos pasa a todos, a mí me pasa, como de momento miro y a veces tengo el celular que me manda su screen time aumentó esta semana, vamos, y yo tengo que ponerme una meta de la semana que viene, tiene que bajar, ¿verdad? Porque a veces me sale que aumentan las veces. Así que creo que nos pasa a todos, independientemente de nuestro background, y sí es algo que tenemos que trabajar. Utilizar esas mismas herramientas de
que están disponibles y se utilizan para crearnos adicción, para ver cómo nosotros entonces, y eso fue lo que trató de hacer el autor, hacer entonces un libro contrario, para ver cómo podía enseñarnos a nosotros a manejar esa ansiedad de estar distraídos con la tecnología. Sí, yo creo que es que más allá de la dependencia, el otro día yo vi una foto donde dice, todos estos equipos, y retrataba un despertador, un televisor, una grabadora, un tocadiscos, todos estos equipos ahora caben aquí. Y era una foto que tiene tal vez como, qué sé yo, 100 dispositivos distintos, y la realidad es que, oye, la mitad del trabajo uno lo hace por aquí porque ya no te escriben por email, ahora te escriben por el chat, ahora te escriben por Teams, ahora te escriben por WhatsApp, entonces tú tienes que estar pendiente a 5 canales distintos de comunicación para ver cómo te mantienes al día con las cosas, o sea que la misma verdad, digamos, la misma realidad nuestra nos obliga y nos empuja de cierto modo a eso, y hay que estar pendientes, ¿verdad? Para que no sea la tecnología quien nos lleva a nosotros como un leash, sino que aprendamos a usarla como una herramienta, más que nada, ¿no? ¿Cómo tú utilizas la tecnología y no como la tecnología que tú te utilizas a ti? Y hay que estar bien consciente que hay unos actores que están trabajando diariamente para que tú seas el producto. Excelente, mira, yo creo que ese es tremendo comentario para cerrar. Yo quiero un aplauso para otro panel.